gracias a Dios por este tiempo que nos permite poder decirle a nuestro Dios estas cosas tan bonitas. Yo quiero vivir solo para ti. Cantábamos recién en esta hermosa canción antigua, pero que nos lleva justamente a poder declararle nuestro amor y nuestra devoción a nuestro Señor. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar, ¿sí? Tremenda canción, y ruego a Dios que lo que hasta ahora venimos ofreciendo y venimos dando se suban en la presencia de Dios como una ofrenda agradable delante de Él. Que todo lo que podemos hacer cada momento que nos conectamos y cada momento que le rendimos el culto a Dios, allí donde estamos, en la comodidad de nuestra casa, que a veces puede ser conspirativa contra la adoración y la devoción a Dios, pero que podamos hacerlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Quería referirme esta semana y en esta palabra, este fin de semana en particular, a recurrir a palabras de Dios que ya han venido a nosotros y que nos hablan y que nos alertan de todo lo que está sucediendo y de lo que vendrá también para la humanidad, pero también una reflexión y un llamado de atención para todos nosotros acerca de cómo estamos viviendo. Si yo ahora pregunto qué imagen o cómo responderías, ¿sí? con 3 palabras, si yo te digo ahora hagamos un ejercicio, a ver, el control, ustedes también. A ver, si yo les digo la palabra corrupto, ¿con qué lo asocian? No lo digan en voz alta. Si yo digo la palabra corrupto, ¿con qué lo asocias? Sí, ya sé, van a llover las opiniones, enseguida van a decir esto, y algunos le van a poner hasta nombre y apellido asociado a esta palabra corrupto o corrupción. Pero, ¿sabes qué? La corrupción, como a lo que nosotros le asociamos la corrupción hoy por hoy a los malos manejos del mundo de la política, la administración pública, que es inmediatamente a lo que asociamos la palabra corrupción. Esta corrupción humana no es nueva, y déjame decirte, por allí para que todos bajemos un poquito, nos bajemos del caballo y dejemos de señalar a otros, esta palabra corrupción está muy asociada a nosotros, en lo individual, en lo personal. Ser corrupto es una propiedad de la figura humana de la persona alejada de Dios. Vive y muere en corrupción aquel que está separado de Dios, aquel que no ha recibido a Jesucristo en su corazón. Y alguien dirá, no, pero ¿cómo puede estar diciendo esto? No es una acusación, hermano, amigo, no es una acusación, no es algo atribuido, algo para señalarte y para ofenderte o para decírtelo de forma negativa, sino que tiene que ver con un reconocimiento personal de nuestra condición humana. El ser humano nace en corrupción y crece como un ser corrompido. Y ahora sí, asistente, por favor, me pase, gracias. Me traje un machete porque, bueno, busqué en el diccionario lo que es, fui al verbo de corrupción, la palabra corromper, dice hacer que un cuerpo o sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal o no se pueda utilizar. ¿Sí? Por lo tanto, aquello vivo, aquello orgánico que se corrompe, comienza a oler mal, se descompone, y yo por eso le puse al sermón de este momento, el mal olor es una señal. Sí, y es una señal de muchas cosas, ¿sí? Sí, querida, hay que cambiar el bebé, sí, ¿pero por qué? Y porque apesta, ¿sí? Hay que cambiarle el pañal. El mal olor lo asociamos como una señal de algo que obviamente se descompuso o está en malas condiciones, ¿sí?
pero decía, esto no es nuevo, no es algo de esta generación. Recién cuando preguntaba a qué asocias la palabra corrupción, seguramente vino inmediatamente asociado a la palabra política o políticos, ¿sí? Y escuchaba que algunos escriben en las redes sociales y dicen, sí, peronistas eran los de antes, y otros dicen, no, radicales eran los de antes, ¿sí? Y asociando a que lo anterior, a que lo antiguo era mejor que lo presente, ¿sí? Déjame decirte que esta corrupción no es de esta generación. Es de antaño, es vieja, no se asocia ni siquiera a un partido político. Está en nosotros. Hay corrupción desde desde el momento en que alguien te da un vuelto de más y no le decís nada. Allí hay corrupción. Sí, en tu vida. Desde el momento que te quedás con el vuelto y no lo das a aquel que te mandó, ¿sí? A ver, hijo, anda a comprarme, ¿ya? Sí, tanto un kilo de pan y te dan más de lo que vale un kilo de pan. Y voy a mirar de reojo, nada más, pero... Y después, y el vuelto, no sé, se quedó en el bolsillo. Ya hay corrupción, sí, también. El pibe que se copia en el examen. Allí hay corrupción. ¿Nunca te copiaste en un examen? ¿Nunca llevaste un papelito con las respuestas a las preguntas? Yo sí lo hice, ¿sí? O anotábamos, para los de mi generación, sabrán que venían antes las reglas de madera. Entonces en la regla de madera podías escribir tranquilamente con una lapicera o lápiz las respuestas a las preguntas con letra muy diminuta y chiquita. Bueno, esas eran algunas de las trampitas de los machetes que se escondían para... Bueno, allí había corrupción. Y vos decís, no, mi hijo no es corrupto, no, mis padres no son corruptos, tus padres son corruptos, tus hijos son corruptos, yo soy corrupto, vos sos corrupto, desde el momento en que se corrompe nuestra vida y nos separamos de Dios, que tomamos la decisión y optamos por malas acciones, ¿sí? Hay corrupción en nuestro corazón, algo se descompuso, algo se echó a perder y por lo tanto se sentirá el mal olor, sí señor. Se sentirá el mal olor de nuestras malas decisiones. Se verá, será evidente, ¿sí?, que estamos mal, porque algo huele mal, aunque escondamos la basura debajo de la alfombra, cuando las cosas están mal y comienzan a echar olor. La corrupción no es algo nuevo, no es algo que inventó esta generación, ni de políticos, ni de jueces, ni de empresarios, ni de pastores, ni de líderes, ni de sacerdotes, no es un invento de esta generación, es algo que está en el ser humano. Mirá lo que dice el apóstol Judas en el capítulo 1, versículo 7, dice, asimismo no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Estas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Estamos hablando de una sociedad, de una comunidad que existió hace miles de años atrás y que fue destruida. Literalmente, te digo, podemos decir que cayó una bomba atómica en esas ciudades de Sodoma y Gomorra, asociadas a la perversión sexual, asociadas a la corrupción humana. Perversión, la sodomía, viene justamente de las prácticas que se hacían de inmoralidad sexual en estas ciudades. Y hoy por hoy nuestra sociedad, toda nuestra sociedad está corrompida. La televisión, los medios de comunicación, no podés ver ni siquiera la publicidad de un helado que aparece allí, ¿sí?, la invocación a la sensualidad y a la sexualidad. Todo está contaminado por este tipo de mal, por perversión sexual. Mirá, fíjate lo que dice Génesis capítulo 6, versículos 11 y 12. Génesis 6, estamos hablando de generaciones milenarias, ¿no? Muy atrás. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo porque todos en la tierra eran corruptos. Esto es justamente en el capítulo que habla acerca de Noé y después viene a hablar del diluvio, el arca de Noé.
El diluvio como un juicio a la humanidad por su corrupción. La desaparición, la exterminación total de Sodoma y Gomorra y los pueblos que estaban alrededor de ellos es una señal del juicio que vino sobre la corrupción que había en ellos. Corrompidos moralmente, corrompidos como personas, corrompidos hasta biológicamente. Dios arrasó con todos ellos, vino juicio sobre ellos y están estos ejemplos como testimonios de lo que ha de suceder a toda persona que no se acerca a Dios. Amados, la Biblia nos habla de que el que se acerca a Dios ya no puede pecar, quiere decir que ya no puede volver a ser como antes. El que se entrega a Cristo y es nacido de nuevo y el que es hijo de Dios ya no puede volver a ser la misma porquería de antes. Porque ha pasado de muerte a vida. No quiere decir que ya sea un santito, no. Quiere decir que está experimentando una nueva forma de vivir. Que esa persona mete la pata y de seguro que hay arrepentimiento, ¿sí? Porque entiende por el Espíritu Santo que ha ofendido a Dios. Pero la corrupción es algo innato en nosotros. El robar, el esconder, el mentir. ¿Cuántas veces golpean la puerta, sí? Y vos, papá, decís a tu hijo, decile que no estoy. ¿Ve? Allí hay una muestra de corrupción, ¿sí? Allí hay una muestra de corrupción. Nos escondemos porque no queremos dar la cara. Entonces, esto es algo que está en todos. Imagínate si quedarte con un vuelto es una práctica que puede ser casi habitual. Imagínate esa persona que crece y llega a ocupar un lugar en la función pública. ¿Qué más va a hacer cuando se encuentre con cantidades de oportunidades? Por lo tanto, lo que nosotros vemos y de lo que nos quejamos constantemente no es más ni menos que el resultado de lo que hay en el corazón humano. Y que podría ser vos o podría ser yo, quien está en esa función, pero está el otro y lo criticamos a ese que está. Pero esa gente no vino de otro planeta, está entre nosotros, se crió entre nosotros, puede haber sido amigo, vecino, compañero de colegio, nada más que hoy está en una función en la cual justamente está ejerciendo con un corazón corrompido porque está alejado de Dios, apartado de Dios. Y la corrupción moral, la corrupción civil, la corrupción que hay en el ser humano no es más ni menos que una señal. Fíjate de lo que nos habla el Evangelio de Mateo capítulo 24. Allí Jesús hace el abordaje acerca del tiempo final y esta palabra la hemos hablado ya en otras oportunidades. Pero quiero ir al versículo 37 cuando dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. ¿Sí? ¿Te acordás lo que leímos recién de Génesis capítulo 6? Esos eran los días de Noé. Corrupción total en la vida de las personas, ¿sí? Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Porque Noé estuvo 120 años predicando, le llevó 120 años la construcción del barco, estuvo predicando durante todo este tiempo, avisándole a la gente que se venía un diluvio, que Dios le había dicho que iba a suceder algo sobre la tierra, algo que nunca había pasado, y no le creyeron. Y él preparó el arca por mandato de Dios para resguardarse allí adentro, y no quisieron aceptar la advertencia de Noé. Te digo, hace 2000 años que estamos predicando el regreso de Cristo a la tierra y el inminente juicio de Dios sobre toda la humanidad, porque toda la humanidad será juzgada por Dios, porque Dios es justo. Y algunos dirán, bueno, pero ¿dónde está eso que dice que Dios es amor? Justamente, Dios es amor, pero Dios también es justo. Y el mismo versículo que dice que Dios es amor, también dice que Dios es fuego consumidor. El fuego como señal derramada de juicio de Dios sobre aquellos que han desobedecido. Pero seguimos leyendo Mateo 24. Dice,
2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino, una será llevada, la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta. Fíjate lo que dice así. También deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Versículo 44. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Estar alertas y estar preparados todo el tiempo son indicaciones de nuestro Señor cuando comienzas a ver y a sentir el mal olor de esta generación, de este tiempo. No hay a dónde escapar, a donde vayas hay corrupción, a donde vayas la gente tiene un mal corazón, porque están alejados de Dios, porque están sin Cristo, porque viven inmersos en sus delitos y pecados, ¿sí? Y muchos de ellos han tapado sus oídos, han tapado sus ojos y no quieren escuchar y no quieren ver el mensaje del Evangelio que se predica hace más de 2000 años. Por eso el Señor nos dice: estén alertas y estén preparados todo el tiempo, porque viene el día del juicio, pero antes viene el día del rescate de los hijos del Señor. Por eso, iglesia, te animo a que prepares tu vida y prepares tu corazón, a que estés alerta y a que estés atento, preparado todo el tiempo. No podemos ahora relajarnos y decir: bueno, pero esto del fin del mundo y esto de que Cristo viene se predica hace muchos años, ¿verdad? Que hace muchos años que se predica, lo escuchaste en la radio, en la tele, lo predicó Carlos Anacondi, hace más de 35 años que viene predicando este mensaje, pero antes de él otros pastores, otros evangelistas estuvieron predicando sobre lo mismo. Y vos decís: pero ¿cuánto más faltará? Y cuando decimos esto, nos relajamos y pensamos que tenemos tiempo para vivir en el pecado, para probar otras cositas que antes no hemos probado. Ay, pero es que yo nunca hice esto, yo nunca hice aquello y quisiera probar. Y esa es la trampa del enemigo, porque allí comienza otra vez a corromperse el corazón, a llenarse de mal olor, porque justamente la corrupción está asociada a la putrefacción o a la descomposición de aquello que está vivo, de un organismo vivo. Y Jesucristo vino para salvarte y para salvarme. Jesucristo murió por todos, pero no todos se van a salvar. Porque no todas las personas quieren a Jesús, no todas las personas quieren arrepentirse de sus pecados. No todas las personas quieren dejar de hacer lo que están haciendo. Porque a algunos les es atractivo lo que están haciendo. Para algunos sienten placer y satisfacción en lo que hacen. Algunos se sienten muy seguros y confiados de lo que están haciendo, aunque saben que están alejados de Dios, aunque sabes que van contra la moral de Dios. ¿Sí? Sigue en su homosexualidad, sigue en su lesbianismo, sigue en su drogadicción, sigue en su alcoholismo, sigue en su violencia, sigue en su prostitución, sigue en su adulterio, porque piensa que total nadie le va a hacer nada, porque total los demás pasan. Y todas esas acciones son pecaminosas, son ofensas contra Dios y también contra el prójimo. Y todos seremos juzgados si no nos arrepentimos de esos pecados y de muchos otros más. Entonces es necesario y es importante poder volver en amistad con Dios. Por eso Jesús advierte, y acá dice 2 veces: estén alerta y estén preparados todo el tiempo, porque no saben el día y la hora en que el Señor vendrá. Y quiero invitarte a que mires, da un poquito la vuelta a la hoja, fíjate lo que dice Mateo 25, del 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, o sea, las ovejas: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y saltamos al versículo 41 y dice: luego el rey se dirigirá a los de la izquierda, o sea, las cabras o los cabritos, y dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Y alguno estará pensando: qué Dios malo. No es malo, es justo. Y Dios va a discriminar justamente a los que han creído en Él y a los que han vivido sin Él. Y fíjate, el infierno no está preparado ni para vos ni para mí. Está preparado para el diablo y sus demonios. Pero al infierno también irán todos aquellos que hayan vivido su vida como las cabras y no como las ovejas. Las ovejas escuchan la voz de su pastor y lo siguen. Las cabras andan como ellas quieren, sin pastor, sin nadie que las controle. Por ahí he visto en el andar de las rutas a aquellos que cuidan a las cabras que están cerca justamente de las rutas y de los caminos, y están con una honda, con una gomera, ¿sí?, tirándole hondazos o gomerazos para que se salgan de la ruta o del camino. Porque son desobedientes, porque hacen lo que quieren, comen donde quieren y no siguen la voz de ningún pastor. Pero las ovejas siguen la voz de su pastor. Y el Señor Jesús dijo: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, cierro con esto. Cuando hay mal olor en una sociedad, en una comunidad, es señal de corrupción. Algo se está pudriendo, algo está feo allí adentro. Y esa corrupción es una señal para nosotros. Por eso el Señor dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿sí?, será como en los días de Noé. En los días de Noé la gente era corrupta y violenta. Como en los días de Sodoma y Gomorra, la gente era inmoral, corrompida hasta los huesos. Cuenta allí, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cómo el Señor y dos ángeles, dice que van los tres a la casa de Lot, el sobrino de Abraham, para rescatarlo. Iban a ver si era realmente como se clamaba. Dice: subió un clamor, llegó un clamor a mí, dice Dios, de que Sodoma y Gomorra eran corruptas. Y vinimos para ver cómo era esta corrupción, a ver si era tan así. Dice el relato bíblico que Lot, que vivía afuera, en la entrada de esta ciudad, recibió a los dos ángeles del Señor que habían llegado para visitar la ciudad y para ver cómo era esta generación de gente. Y dice que vinieron los hombres del pueblo a pedir que le entregaran a esos dos ángeles, que tenían forma humana, por supuesto, a que los entregaran porque querían violarlos, querían tener relaciones sexuales con ellos. Y dice el relato bíblico que desde el más viejo hasta el más joven habían ido para reclamar esto. Y que a Lot lo amenazaron, le dijeron: si no nos entregás a esos hombres, te vamos a hacer a vos cosas peores que a ellos. La corrupción estaba metida en el alma, en los huesos de esta gente, y por esto fueron destruidos, porque se habían corrompido moralmente y habían ido en contra de Dios. Cuando hay corrupción en todas partes, es una señal para que nos preparemos, para que estemos alerta, porque Cristo viene. El Señor viene pronto a buscar a los suyos, y después de venir a buscar a los suyos, vendrá el juicio sobre las naciones, ¿sí? Y el Señor hará diferencia entre las ovejas y las cabras. No sé de qué lado quieres estar. No sé si quieres estar del lado de las ovejas o quieres quedarte del lado de las cabras. Pero mi Señor promete para los que están entre las ovejas que pasen y sean parte de su reino. ¿Sí? Quiero animarte, invitarte en este momento a que reflexiones en estas palabras. El mal olor es una señal para preparar nuestra vida.
Estás cansado, ves las redes sociales, decís tanta corrupción. En todos lados, en todos los ámbitos. No le vamos a echar la culpa a un hombre o a una mujer. Es en todos lados. No hay ni uno que haga lo bueno. Todos quieren sacar provecho de este momento crítico que vive la humanidad. Y esto es una señal para que estemos alertas y preparados, todo el tiempo preparados. Ni vos ni yo vamos a poder cambiar esta corrupción social, esta corrupción política, esta corrupción gubernamental, esta corrupción en la justicia, esta corrupción en todos lados. No lo vamos a poder cambiar, no vamos a poder ir contra el sistema educativo que pretende adoctrinar a nuestros hijos con la ideología de género, no podemos ir en contra de ellos, pero sí debemos estar alertas y preparados porque todo esto es una señal de que Cristo viene. Es una señal del tiempo final. Allí donde estás vamos a orar ahora. Y esta es una oportunidad, si estabas viviendo alejado de Dios y separado de Dios, para que te entregues al Señor, para que abras tu corazón y le pidas a Dios que te salve ahora, para que creas en Jesucristo como único y suficiente Salvador de tu vida. No necesitas ni una estatuita ni la otra, ni un amuleto, ni practicar, ni hacer, ni pagar nada. No tienes que pagar nada. El precio ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. La salvación es gratuita, el perdón de los pecados para vos es gratuito, pero ya lo pagó Cristo con su sangre en la cruz del Calvario. Arrepentite, entregate al Señor. Decirle, Señor Jesús, entra en mí. Sálvame. Decirle, Señor Jesús, sálvame porque soy corrupto, porque me he corrompido, mis pensamientos, mi corazón, mis acciones se han corrompido. Perdóname mis pecados. Me arrepiento de haber vivido de esta manera. Te pido que me salves, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y como el Salvador de mi vida. Y ayúdame para seguirte hasta el final. Y yo quiero orar por todos ustedes ahora. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada hermano y amigo que está conectado en esta hora. Padre, mira que muchos están cansados, agobiados por tanta corrupción alrededor. Muchos están sufriendo a causa de esta corrupción. Muchos que han perdido sus seres queridos, otros han perdido su trabajo, han perdido sus oportunidades, sus inversiones. Señor, te ruego, Dios, fortaleza para cada uno de tus hijos. Sean fortalecidos y animados por el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos para estar alertas y preparados para que nuestras vidas estén en condiciones óptimas delante de tus ojos, arrepintiéndonos de nuestros pecados, abandonando los vicios y toda práctica pecaminosa. Todo aquello que destruye nuestro cuerpo, Señor, sea abandonado por cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Padre, para ordenar nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras acciones, poner todo en orden delante de ti. Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo, salvación para cada persona que ve y escucha en este momento. En el nombre de Jesús, salvación integral, una salvación del espíritu, del alma, del cuerpo, de todo su ser. Señor, transforma nuestras vidas y ayúdanos para estar esperando, ansiosos, tu regreso, para venir a salvarnos y a rescatarnos de esta generación perversa. En el nombre de Jesús. Amén.